Este es un año especial, es un año en el que celebramos el 25º aniversario de esta tertulia y podríamos decir que este es el primer acto de los que hemos organizado, a pesar de ser un acto que tradicionalmente se realiza todos los primeros viernes de Cuaresma. Bueno, pues lo hemos incluido en el calendario de actos que hemos organizado con motivo de este aniversario, con motivo de esta efeméride. Pero como digo, no es la primera vez que la tertulia Cofrade de Pasión anuncia la Semana Santa gracias a un cartel. La tertulia Cofrade de Pasión lleva anunciando la Semana Santa, lleva dándose a la Semana Santa, a la ciudad, para anunciarla desde 1993. Es decir, prácticamente coincide con este 25º aniversario, un par de años menos. En 2002 se comienza la trayectoria actual de la cartelería en la tertulia Cofrade de Pasión. En 2002 se abandona, yo diría que la característica tradicional de los carteles de Semana Santa, que es el tema fotográfico, básicamente, un tema pues bastante clásico, bastante académico, y desde aquel momento, desde el año 2002, la tertulia inicia contactos con distintos artistas, con distintos autores, para que cada año uno de ellos realice una obra original que será la que quede reflejada en el cartel. Lógicamente, la tertulia siempre agradece a los artistas, a los autores, su colaboración altruista, su colaboración generosa. Y no solo altruista, sino que con una disposición excelente. La verdad es que todos los autores siempre se han dado para participar en la elaboración de estos carteles, de su obra, de una manera cordial, de una manera generosa, de una manera amable, y la tertulia, lógicamente, pues esto lo agradece. Y este año, pues gracias a la labor de nuestro asesor en estos temas, que es el pintor Andrés Alén, pues tuvimos la fortuna de contactar con quien ha sido la encargada de realizar la obra que ilustra el cartel de este año. Y esta autora, esta artista, esta pintora, no es otra que Paloma Pájaro, que tengo a mi izquierda. La verdad es que digo lo mismo que he dicho para el resto de autores. El contacto con Paloma ha sido afable, ha sido cordial, ella ha estado dispuesta a todo, ha trabajado, pues yo diría que casi en exclusiva para nosotros durante una temporada, y hoy lo que traemos aquí es el reflejo de ese trabajo. Esa obra original, esa obra de la que, lógicamente, yo como introductor no voy a decir nada, porque para eso ya tenemos a quien se va a encargar, que no es sino Teresa Martín Lorenzo, está a mi derecha. Teresa es poeta, Teresa es traductora, Teresa es una mujer que se encuentra directamente vinculada con el mundo del arte, especialmente con el arte contemporáneo. Ella participa de manera asidua con el Davos, participa en el Musac, participa con el Fácil. Es decir, que su relación con el arte contemporáneo es intensa, es íntima, y lógicamente pues eso nos va a permitir escuchar palabras entendidas, pero además palabras sinceras, porque Teresa es amiga de Paloma. Y lógicamente, pues ahí tiene que haber un feeling, tiene que haber una relación que seguramente se vaya a amar.
Y por mi parte, bueno, pues yo no soy lógicamente el protagonista del acto y no voy a decir nada mucho más. Simplemente pues vamos a continuar con la trayectoria del acto y en primer lugar pues Paloma nos tiene preparado un breve vídeo pues para introducir un poco cómo ha sido su obra, cuál es su obra y cómo ha sido la ejecución, la realización de la misma. Muy cortito y atención. Pues esto es un anticipo de lo que inmediatamente vamos a descubrir en su forma completa. Vamos a pasar a descubrir las obras. Una vez roto el misterio, una vez descubierta la obra, ahora cada uno es muy bien para juzgarla, pero creo que para juzgar una obra siempre es necesaria la palabra de quien la conoce y de quien la aprecia. Y para eso cedo la palabra a Teresa Martín. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la tertulia por la invitación y decir que de lo que ya os conozco por Paloma y lo que sé del proyecto, pues ya tenéis mi simpatía y mi apoyo. Muchas gracias a Paloma porque el que me elija a mí para hacer esta presentación es una demostración de amistad y una de esas inyecciones de seguridad y de fuerza que todos necesitamos en el camino, ¿no?, difícil de nuestro trabajo y nuestra vida. Y porque además realmente nos da la oportunidad de conocernos un poco más y ahondar en esta amistad que tú muy bien mencionabas, ¿no?, y que es fundamental. Bueno, nos hemos reunido para una ceremonia, un desvelamiento. Hemos retirado el velo de la obra que anuncia la Semana Santa, la Pasión de Cristo de este año. Como habéis oído por la presentación, soy poeta y traductora relacionada con el mundo del arte y de la literatura. Es decir, que para mí la palabra y la imagen son parte esencial de mi vida. Y por eso
la figura de Jesús y los Nuevos Testamentos han sido esenciales y me han sido muy próximos mientras preparaba este trabajo, porque desde siempre ese Jesús, no ya de sus milagros o incluso de los hechos históricos, sino las palabras utilizadas por Jesús, la manera de utilizar la palabra me es especialmente próxima, porque utilizaba palabras sencillas para dirigirse a los más sencillos. Utilizaba palabras cotidianas porque las personas a las que se dirigía eran las personas más humildes, carpinteros, pescadores. Y con esta elección de palabras sencillas, pero también visuales, metáforas, parábolas, llevaba a la comprensión, no por el intelecto, sino por el espíritu, de verdades esenciales y hondas. Y eso es parte de la esencia de su mensaje, y eso es lo que hacen también las buenas poesías y el buen arte. Luego, también me resulta muy cercana y me ha parecido muy acertada la elección de Paloma, porque es una elección también sencilla, más humilde. En vez de elegir los personajes más consagrados, el Cristo en su momento de máximo sufrimiento, con su triunfo en la resurrección, elige una mujer. Y elige a una mujer no a la Madre de Dios, a la reina, a la sin mancha. Elige a una mujer, en cierta manera, secundaria, humilde, una cualquiera, una como cualquiera de nosotros. Y esa elección humilde, además, se ve acentuada por la elección del momento. También el momento es nuevo, es solitario, es humano. Es el momento, como el título de Paloma nos dice, el preludio a la maravilla, que es un momento de su soledad, de su dolor, antes de que suceda la resurrección, la aparición, y su dolor y sus dudas queden confirmadas y aliviadas por la confirmación de la fe y del milagro. Entonces, desde esta visión de la palabra como imagen y de las imágenes como también con una serie de significados detrás que hay que leer o que son desvelados observándolos y que no siempre son evidentes, me gustaría que escucharais ahora la primera parte de mi presentación, que es un relato del cuadro de Paloma, un relato de la escena que Paloma ha pintado para nosotros. Me voy a poner de pie porque es como tengo costumbre de recitar y para darle así más vida a la... Hola. A punto estaba de despuntar el alba, pero lo oscuro aún ocupaba las calles de la grande y cruel Jerusalén, cuando ella atravesó la puerta de Damasco en dirección a los campos y al sepulcro. Y también ocupaba su ánimo y su pensar,
mientras avanzaba presurosa, forzando sus endebles sandalias y levantando el polvo del camino. Había salido muy temprano, antes que las otras, porque su celo y su dolor no le habían permitido conciliar el sueño por más tiempo. Oyó a lo lejos las 3 notas largas de las trompas con que los sacerdotes anunciaban el inicio de la fiesta de las primicias, y su espíritu, ante la familiaridad del rito, se apaciguó y se contuvo. Ella también se aprestaba a cumplir con un rito, el ritual antiguo de ungir con aceites perfumados el cuerpo de los muertos que la prohibición del sábado les había hecho retrasar. Y ese pequeño rito personal, anunciado por el propio Jesús aquel primer día en que se conocieron, y que ahora, con ella, gozosa de servirle de instrumento, se consumaría. Cómo se emocionaba su corazón cada vez que recordaba el momento de conocerlo, cómo sintió el caer el peso de la culpa que como un saco de piedras la asfixiaba, al entrar en ella el amor como una violenta oleada, y cómo la inundó el alivio cuando el Señor, misericordioso, perdonándola, la admitió entre los suyos, a ella, que a sí misma se tenía por indigna. Después todo había sido muy sencillo. Había visto la luz y la luz la había aceptado. A partir de entonces, solo había tenido que seguirla. Con estos pensamientos y esa disposición de entrega se preguntó entonces: ¿por qué no ha de ser lo que dijo, si todo cuanto anticipó se ha cumplido? Y ya la primera llama de rosa y amarillo se dibujó en el horizonte y en su frente, ante la idea de que sucediera lo prometido. Su paso y el flujo de sus imaginaciones se aceleraron de nuevo, ahora con la gracia infantil del júbilo y la confianza. Y saltando un sarmiento de vid, se enganchó a la cinta de cuero de la sandalia siniestra y ahí, sin más, se quedó sin ella. ¡Ah, no! No, ¿por qué? ¿Era aquella una señal ominosa? Había querido ir a ir su maestro ataviada con sus mejores prendas, puesto que su belleza ya era solo don y ofrenda. Había aceitado sus largos cabellos, había adornado su mirada con col y había elegido para ese día un vestido sembrado de rostros de flor. ¿Cómo presentarse ahora, efectuar su labor con una sandalia sola? Y una fría ráfaga de viento cerró bruscamente las nubes del cielo y quedaron ofuscados, como al inicio, sus sentimientos. Qué ilusos habían sido. Ella conocía la muerte. La muerte venía y se quedaba. Se había hecho con Jesús, se lo había robado. Él había muerto, lo había visto muerto. Y sin él, ¿quién era ella? Una pecadora atolondrada que pierde sus sandalias. Solo cuando recordó las palabras de su maestro sobre las aves del cielo y los lirios del campo, se rió. Se reprendió por haber perdido de vista lo esencial. Y apretando en su mano la mirra y el aloe de su humilde alianza, recobró la calma. Y descalza prosiguió su abrupto camino, que a cada paso iba oscilando entre la tristeza y la fe, el sarmiento y el olivo, el miedo y la esperanza. Pero aun cuando sin querer se iba preguntando cómo, si los otros no llegaban, podría ella retirar la pesada piedra que José, al límite del sábado, había colocado ante la sepultura. En ningún momento desvió ni un ápice su rumbo, pues se respondía a cada duda: ha de cumplirse.
y Dios proveerá. La sepultura estaba cerca de la ciudad y ya casi había llegado. Se detuvo otro momento. La imagen del vivo y la del muerto se mezclaban en su mente. Era difícil conciliar la imagen de las mejillas rosadas de su maestro con la herida en su costado, la última granada roja abriéndose en su boca, con su cuerpo exangüe en la cruz. Era difícil frenar el amor, el dolor, el corazón, la compasión, la devoción, la pena y el aleluya ante el hombre, el Hijo, el Maestro. ¿Qué días tan turbulentos habían vivido? Nada volvería a ser lo mismo. Y al recordarlo, de nuevo se liberaban los pájaros de su pecho. Pero ahora que ya no estaba, ¿cómo sería amarle cuando no pudiera verle? Y la nostalgia de escuchar su voz de hombre dándole los buenos días o pidiéndole un trozo de pan ácimo le atenazó la garganta. ¿Y si él era el Hijo de Dios, el Todopoderoso? ¿Cómo no lo supieron las lanzas y los clavos? ¿Cómo no se negó la lanza a clavarse en su carne? ¿Cómo no se transformaron los clavos en flores o en abejas? Ah, pero él era el Cordero de Dios y todo debía consumarse. Por fin subió y descendió el último repecho. Entonces alzó la vista del camino y lo vio. La piedra había sido desplazada y dentro no había nada. Todos sabemos más o menos lo que sucedió en ese momento, con distintas versiones. Alcanzaban o no por las otras mujeres, María Magdalena, desesperada, deshecha en llanto, fue corriendo a buscar a los discípulos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y Juan corrieron a su vez y, asomándose al sepulcro, vieron las vendas y el sudario. Aturdidos, ambos regresaron a casa. ¿Y dónde estaba ella? Mientras Pedro y Juan se alejaban. ¿Dónde había quedado? Olvidada. Tras correr arriba y abajo, fuera de sí, temblando, había regresado al sepulcro. Y allí, ante la tumba vacía, alguien había robado el cuerpo del Maestro. Había caído al suelo, sin fuerzas, derrumbada. Y ahí es donde la encuentra Paloma. Ay, aquí la encuentro yo, efectivamente. Esta presentación va a ser un poco sui generis porque yo también quería intervenir de alguna manera. En primer lugar, para daros las gracias a todos por vuestra compañía esta noche. Y en segundo lugar, porque quiero romper una lanza a favor del arte contemporáneo. Charles Baudelaire decía que a cada momento histórico le corresponde una modernidad, y lo decía con estas bellas palabras: nadie presta oído al viento que soplará mañana, y sin embargo el heroísmo de la vida moderna nos rodea y nos apremia. Y ahora voy a leer un poquito para que no me traicionen los nervios, ¿de acuerdo? Unas pequeñas reflexiones. La creación contemporánea es una cosa detectable. Es la forma especial que tienen las sociedades de expresarse a sí mismas, ética y estéticamente, en relación al momento histórico que les ha tocado habitar, en el que existen, en el que todos existimos. Esa expresión esencial de lo que somos es única e intransferible, y es responsabilidad de los creadores extraerla y hacerla visible, devolverla al público, ya sea desde el pensamiento filosófico, desde la práctica de la música,
de la literatura, de las artes plásticas, da igual. Este esfuerzo por tratar de definir nuestra más estricta modernidad no es solo un compromiso del creador, sino sobre todo y ante todo del espectador, de todos vosotros. Y no es una tarea fácil, puesto que requiere de una gran dosis de curiosidad, de reflexión, de paciencia y de serenidad. Hoy, apartados de la naturaleza y dominados por el pensamiento funcional y el sentido práctico de las cosas, nos hemos desligado de nuestra dimensión espiritual, nos hemos apartado de los mitos universales, nos hemos alejado de la tradición, de los ritos, de los símbolos. Las artes plásticas, por trabajar precisamente con imágenes, que son símbolos, tienen el poder de conectarnos de nuevo con nuestra dimensión espiritual primordial, con los niveles más profundos de nuestra conciencia. Por eso es tan loable este camino abierto por la tertulia Cofrade Pasión. Entregar la representación de la espiritualidad de la Semana Santa a la libre interpretación del artista contemporáneo es una tarea tremendamente arriesgada, lo sabemos, pero en mi opinión se trata de una iniciativa urgente y necesaria, capaz de refrescar la expresión universal del sentimiento religioso, de traerlo al lenguaje de nuestra cotidianidad, de nuestra actualidad histórica. Y no dudo que en un futuro dará frutos gloriosos. Bueno, esta era la parte así como un poco más académica, pero ahora os voy a hablar ya un poquito sin leer, lo dejo de guía, un poquito de los procesos puramente técnicos y alguna que otra anécdota, ¿vale? Y bueno, por supuesto queda claro mi entusiasmo ante esta propuesta de la tertulia de formar parte de esta preciosísima iniciativa suya. Estoy absolutamente encantada con esta colaboración. Estoy encantada de tener a Teresa en la mesa, con la que compartimos una forma muy parecida de entender la vida, de entender el mundo y de entender nuestros respectivos trabajos. Muchos me habéis preguntado por qué María Magdalena. Yo voy a mencionar a Andrés Alén, que me ha pedido que por favor que no hable de él ni cosas de esas, pero es que es el culpable. Entonces, este pasado septiembre me interceptó en mitad de la calle Azafranal, una mañana luminosa, para ofrecerme esta colaboración, y yo inmediatamente me remití a un trabajo que yo ya tenía hecho. Era una serie de pinturas con la temática de la pasión que elaboré en el año 2005. Os paso la imagen que yo tenía pensado utilizar. O sea, esta es la imagen que podría estar ahora mismo en el cartel, pero que no está. Vamos a ver. Es esta. Esta fue la primera imagen en la que yo pensé. Pues ya veis que me remití a una iconografía mucho más tradicional, mucho más convencional dentro de lo que estamos acostumbrados. De hecho, toda esta serie eran reinterpretaciones de pinturas de Roger van der Weyden, que es un pintor del siglo XV, escuela de los primitivos flamencos. A mí me parecía pues, que, aparte de ser una piedad, por supuesto estamos dentro de la temática, dentro de una estética pues, muy respetuosa, muy aprendida ya por todos nuestros ojos, no iba a causar ningún tipo de... pues nada, iba a ser muy bien acogida. Y también introducía algún elemento de la estética moderna, que yo defiendo con tanto ahínco. Sobre todo en el tratamiento del color, el tratamiento de los elementos ornamentales del manto de la Virgen, pero sobre todo el paisaje. Un paisaje que ya veis que coincide un poco con este de la Magdalena, es un paisaje que aísla a la escena. Esto es impensable en el siglo XV, es decir, esto es una interpretación que solamente se podría haber hecho por ahora. Ese paisaje tan minimalista, tan esencial, casi naif. Bueno, con esta idea yo llegué a una reunión estas navidades con algunos miembros de la tertulia y ellos
muy respetuosos, hacían así con la cabeza, bien, bien, bien. Pero Andrés Alén insistía en que quizás yo encontraría tiempo para hacer una obra nueva, una pieza ex profeso para esta ocasión. Yo en esa reunión dije, por supuesto que no, era un no rotundo, no tenía tiempo para embarcarme en un proyecto nuevo. Bien, ahí quedan las cosas, hasta que un día, una mañana de estas Navidades, yo despierto con la decisión tomada, y no solo la decisión, sino la imagen completa. Cada uno funciona de una manera, yo no funciono con bocetos, yo trabajo visualizando, no sé si me podéis haceros una idea de lo que ocurre. Cuando yo tomo la decisión de hacer una obra nueva, como me había pedido Alén, la decisión de trabajar con la Magdalena y de encontrar esta imagen del cartel es casi instantánea, o sea, aparece en mi mente, en mi cerebro, de forma instantánea y rotunda. Sé perfectamente quién va a ser la modelo, cuál es la expresión del rostro que busco, cuál va a ser la composición de la escena, qué elementos van a ir. Incluso los colores. La única duda que yo tuve es que no sabía si el fondo iba a ser rojo y el vestido negro, o el vestido negro y el fondo rojo. Ahí yo tuve la duda. Eso se resuelve ya una vez que estás delante en el taller trabajando. Y al final quedó esta versión. Bien, pues en este sentido, hablaros de una cosa que ocurre, hablaros de certezas. La certeza normalmente se asigna al ámbito de las matemáticas, de forma tradicional. Las personas religiosas dirán que también forma parte de la experiencia de la fe. Y yo como pintora digo que también forma parte de la experiencia creativa, del acto creador. No siempre, evidentemente, pero hay veces que ocurre este flashazo. O sea, esta imagen apareció instantáneamente. Bien, deciros, o quizá extraer tres elementos fundamentales en los que creo que todos queda muy claro, pero bueno, por contarlo un poquito más. A nivel narrativo, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Pues una primera, por supuesto, la escena está centrada en la figura de la María Magdalena, en su vivencia interior, sobre todo con esa gestualidad tan dramática del rostro. Segundo, es una escena en la que está representada la ausencia, pero ausencia dicho con mayúsculas, ausencia, la ausencia de Jesús. Está representada solamente a través de un paño echado en el suelo a los pies de la Magdalena, pero vacío, sin cuerpo. Por tanto, ya tenemos Magdalena con su vivencia interior, la ausencia, puesto que es el preludio a la maravilla, todavía no sabemos que va a resucitar. Magdalena no lo sabe todavía. Y el tercer elemento, quizá más importante, es el tratamiento del paisaje. Hay paisaje. Evidentemente no es un paisaje tradicional, no hay arbustos, no hay rocas, no hay sepulcro. Este rojo, tan intenso, casi plano, que todo lo envuelve, está funcionando a nivel simbólico. Nos remite a un paisaje no naturalista, sino un paisaje interior, un paisaje psicológico. Aparte, por supuesto, que en Occidente el color rojo lo identificamos todos como relacionado con la pasión. Por tanto, muy importante, esta es una escena pictórica, trabajada desde una técnica naturalista, pero profundamente simbólica. Es una escena muy artificial, muy teatralizada. Bueno, luego ya vais pensándolo, pero en ese sentido, bien. ¿Qué más contaros? A ver, yo siempre he defendido, ahora os voy a contar muy brevemente parte de los procesos pictóricos, porque a mí me parece que es como acercarme a vosotros. ¿Cómo se pinta un cuadro, no? Entonces, deciros que yo siempre he defendido como pintora los valores artesanales de la pintura. Me deleito en ellos. El tratamiento de esos tejidos, buscar la diferencia entre la sedosidad del cabello y esa cosa tosca del lienzo,
Bueno, pues yo lo reivindico muchísimo como pintora y me recreo en ello también. Por otro lado, soy heredera de esta tradición barroca española, de estas escenas recogidas, esenciales, tan intensas. Bien, todas esas dos influencias están en esta pintura. Y por último, y lo leo un poquito, bueno, por último no, previo al repaso así un poquito técnico, una última explicación. Por ser previo a la maravilla, esta escena del Evangelio de Juan, que es el Evangelio que hemos usado para referenciar este trabajo, nos describe una experiencia profundamente humana, la soledad y el sentimiento de desamparo y vacío que vive este personaje justo antes de encontrarse con los ángeles y de ver a aquel que confunde con el hortelano. Trabajar esta escena en términos simbólicos es lo único, en mi opinión, que nos puede ayudar a identificarnos individualmente con este sentimiento de orfandad que todos podemos llegar a experimentar frente a la tragedia. Es decir, cuando yo estoy pintando esa Magdalena, estoy pintando a todos nosotros, humanos, perfectamente humanos, con todas nuestras debilidades y nuestros anhelos. Y bueno, ahora ya la parte técnica es muy rápida, me voy a levantar un poquito. Tenemos aquí. Bien, yo defensora de los procesos artesanales, pero mi modelo, que yo tenía claro quién era, vive en Escocia y yo en Valencia. Por tanto, no se ha podido hacer un posado en vivo. Se ha trabajado una fase previa con posado en estudio de fotos, fotográfico. Entonces la modelo, bueno, se compone un poquito y se deja que ella vaya entrando un poquito en esa... interiorice su papel, se le dan unas pautas y bueno, pues ella va entrando, se van lanzando fotos y ya está. Ese es el trabajo de la sesión fotográfica. Ya una vez en taller se selecciona la imagen más adecuada, que sobre todo tiene que ver con la expresividad de la cara. Lo que estamos viendo aquí es foto, ¿vale? Es la foto de la modelo. Como veis, el fondo no era rojo, sino que era rosa. No teníamos otro. Había puesto los botes de los ungüentos. Finalmente en el lienzo los retiré por esta cuestión de esencializar, de quedarme solamente con lo más importante. El lienzo, o sábana, depende del evangelio, lo llaman de una manera o de otra. El tratamiento pictórico, yo he intentado que sea más rústico, que sea un poco más quizá lo que se correspondiera con la época, un tejido duro, ¿no? Aquí es casi una sábana, blanquísima y fina. Todo eso ya es trabajo de lienzo. Los cabellos, como veis, sí que hay una extensión en el brazo, pero en el cuadro hay mucho más cabello ensortijado en su otro brazo, mucho más largo. El vestido es negro, ese vestido está inventado, por tanto. Bien, pues ya está. Y pasamos a otra de las imágenes. ¿Cómo se pinta? Pues yo pinto con acrílicos y con lapiceros de colores. La tablita se va creando reservas, como hacen los pintores de brocha gorda que utilizan la cinta de carrocero. Entonces, con el dibujo ya hecho, que estaba tan nerviosa que se me olvidó sacar esa foto, o sea, nos falta la foto del dibujo solamente en la tabla. Aquí ya tenemos aplicado el tono del fondo, que es tan intenso porque es un truco. Se ha usado spray de grafitero. Es un spray fosforescente rojo, este de aquí. Por eso tiene ese vigor. Bien, aquí lo que vemos es reservada toda la figura de la Magdalena para poder echar ese spray. Se retira la cinta de carrocero, ya sabéis, y entonces quedan las reservas hechas. Aquí ya ha habido otra fase, se le ha aplicado el color al vestido. Se utiliza el acrílico con rodillos para que quede muy fino. Y de esta manera se van sacando todos los tonos planos de la pintura. Aquí en el previo tendríamos ya lo que es la piel. Y aquí empieza ya el trabajo con lapicero. El lapicero lo que hace es modelar todas las tonalidades, por supuesto, las luces, las sombras, las texturas. Y ya ese es un trabajo de pura artesanía. Dale que te pego con los lapiceros hasta que van saliendo lo que se busca.
Como veis, cada vez el cuadro es importante trabajarlo todo globalmente, no desarrollar la carita y olvidarte de los pies, no, más o menos todo al unísono, se van trabajando.